El Parlamento abierto debe institucionalizarse y para que esto suceda debe existir una verdadera colaboración entre la sociedad civil y los legisladores. Y aquí, donde comenzó el Parlamento abierto, concluimos nuestra temporada de El Parlamento abierto es de todas y todos. Para alcanzar objetivos comunes, la mejor estrategia es el trabajo en equipo. El 22 de septiembre de 2014 se firmó la declaración de lanzamiento de la Alianza de Parlamento Abierto en México, con el objetivo de reunir a las instituciones que se encargarían de formar dicha alianza y trabajar juntos para la implementación de principios y prácticas de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y uso de las tecnologías en el Congreso mexicano. La idea de esta alianza era unir los esfuerzos de varias organizaciones de la sociedad civil, el Poder Legislativo y el IFAI, ahora INAI. Como antecedente, en abril del 2013, las organizaciones, junto con el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia a la Información, dirigido por la entonces senadora Arely Gómez, presentaron la Declaración de Transparencia Parlamentaria, un documento que reúne una serie de principios y estándares en materia de Parlamento abierto y que fue elaborado tomando en cuenta la experiencia y conocimiento de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema de casi todo el mundo. Sin duda, el antecedente más importante fue la Semana de la Transparencia y el Parlamento Abierto, que organizó el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia a la Información con el National Democratic Institute, Transparencia Mexicana y Fundar. Participaron especialistas nacionales e internacionales de la academia, del Poder Legislativo y de la sociedad civil, con el objetivo de abordar temas de interés relacionados con la iniciativa de gobierno abierto, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y, desde luego, el Parlamento abierto. Las organizaciones que promovieron la Alianza para el Parlamento Abierto en México buscaban extender la idea de gobierno abierto hacia el Congreso y generar un mecanismo formal que les permitiera producir cambios en la forma en la que el Congreso trabaja, para hacerlo más transparente, accesible, conectado con la ciudadanía y que tuviera como práctica constante el rendir cuentas, además de que se generaran espacios formales de colaboración y co-creación entre ciudadanos y representantes. En el momento de la firma, tanto el Congreso como el IFAI se comprometieron a impulsar que esto sucediera. Sin embargo, y a pesar de la presión de las organizaciones para institucionalizar el Parlamento abierto, tanto la Cámara de Senadores como de Diputados no respondieron más allá de la firma. Urge que esto suceda. El Congreso debe de dejar las prácticas del siglo XX para alcanzar a la ciudadanía del siglo XXI. Como sociedad tenemos que estar muy informados y si queremos institucionalizar el Parlamento abierto, por lo menos tenemos que saber de qué se trata. Las instituciones son reglas, prácticas, patrones de conducta que pueden ser formales, como las leyes, o informales, como las costumbres y tradiciones. Básicamente, las instituciones son mecanismos que contribuyen al orden social. Lo que se busca con la institucionalización del Parlamento abierto es que se modifiquen las dinámicas gubernamentales en el sentido de que se ejerzan las funciones legislativas con transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y el uso de las tecnologías como una constante. Para poder llevar a cabo la institucionalización se requiere de algunos ingredientes: recursos, voluntad y conocimiento. Primero, los recursos. Los recursos económicos sirven para financiar a los recursos materiales y humanos. Es indispensable hacer una planeación adecuada de los gastos necesarios que se tienen que realizar. Un ejemplo
es que en un primer diagnóstico de necesidades se decida hacer un curso de capacitación o contratar a alguna persona que se encargue de aplicar ese conocimiento en el caso de que el personal existente tenga una fuerte carga de trabajo. Segundo, voluntad. Se requieren grandes dosis de voluntad política por parte de las y los responsables de tomar las decisiones en el interior del Congreso. La resistencia al cambio no es necesariamente porque se afecten intereses, sino porque legisladores y servidores públicos están acostumbrados a otra forma de hacer las cosas. Y en ocasiones lo que argumentan es que la participación ciudadana no permite la negociación entre los grupos parlamentarios o resulta más costoso en tiempo e infraestructura. Tercero, el conocimiento. Es básico saber la importancia de la apertura parlamentaria y las técnicas adecuadas para su implementación. Por un lado, las y los servidores públicos tienen que estar capacitados, pero por el otro, todas las personas que queramos participar de este proceso de apertura, tenemos que estar preparados para plantear propuestas apropiadas y realistas que puedan llevarse a cabo. Como ya sabemos, en una democracia quienes nos representan son los congresos, y ellos definen las leyes con que se establecen los derechos, la organización política y económica, la cantidad de impuestos que debemos pagar y cómo. En México, es cada vez más frecuente que los congresos locales adopten el discurso de parlamento abierto y se relacionen con algunas propuestas de innovación institucional. Por ejemplo, en el año 2017, las discusiones de las leyes para establecer sistemas locales de anticorrupción tuvieron algunos elementos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, que son poco comunes en los trabajos legislativos de los congresos locales. Mencionaremos algunos casos de acciones de parlamento abierto en los congresos locales. En Nuevo León, tomando en cuenta la positiva repercusión de parlamento abierto, el Congreso pactó con Redes Quinto Poder y Fundar para trabajar conjuntamente y convertirse en un parlamento abierto. Para ello se requirió de un plan de acción, el cual se realizó en colaboración entre sociedad civil y el Congreso. Para este plan de acción, la institución gubernamental es responsable de que se implemente, la sociedad civil de supervisar y ambas del cumplimiento. El origen del Plan de Acción del Congreso de Nuevo León fue el diagnóstico de Parlamento Abierto en México. Este diagnóstico se realizó en 2014, cuando las organizaciones de la sociedad civil hicieron un instrumento que diera cuenta del estado de las instituciones legislativas en el país y fuera la base de transformación para el Parlamento Abierto. Otro ejemplo parecido es el Congreso de Sonora, que también acordó aplicar el diagnóstico de Parlamento Abierto y generar una estrategia de institucionalización del Parlamento Abierto. En la práctica, no se ha movido gran cosa. Un avance más fue la inclusión del término Parlamento Abierto en el artículo 29 de la nueva Constitución de la Ciudad de México, lo cual es una muestra tangible de la importancia de que las funciones parlamentarias deben llevarse a cabo en base a los principios de Parlamento Abierto. La Asamblea Constituyente habilitó la participación ciudadana, permitiendo la presentación de propuestas ciudadanas, así como la participación de personas y grupos de la sociedad en las discusiones en las comisiones. Además, contó con una coordinación de transparencia y Parlamento Abierto que supervisó que los trabajos se hicieran con base en los principios de Parlamento Abierto. También en Guanajuato lograron avances. Cambiaron su página de internet haciéndola más fácil de navegar. Modificaron su ley orgánica para incluir la implementación del Parlamento Abierto. Promovieron una reforma constitucional para que el Congreso funcione como Parlamento Abierto y conformaron un Consejo Ciudadano de Parlamento Abierto que promueve la participación ciudadana en las actividades legislativas. En 2017, en Quintana Roo, hubo un esfuerzo peculiar para que en los temas que el Congreso tratara incluyeran propuestas que hicieran las y los ciudadanos de todo el estado a través de estrategias tecnológicas. Pero hasta ahora es eso, solo un esfuerzo. Habrá que estar pendientes.
Aide, muchísimas gracias por estar aquí hoy en el Parlamento Abierto de Todas y Todos y contarnos un poco qué es lo que hace Fundar y cuál es su rol. Sí, Fundar es una organización de la sociedad civil, plural, independiente y apartidista, y nos dedicamos a impulsar la democracia sustantiva. Hacemos investigación y monitoreo de políticas públicas y en función de este conocimiento y de esta evidencia hacemos incidencia para que las políticas públicas que finalmente le brindan servicios a la ciudadanía sean mejores y respondan mejor a las necesidades sociales de la población. ¿Qué podrías decirnos o dónde podrías tú decirnos que se encuentra hoy el Parlamento Abierto en México? Creo que a partir de la llegada de una sociedad civil más fortalecida, mejor organizada, profesionalizada, y algunos, digamos, legisladores que tienen una visión más amplia del sistema democrático y cómo tendría que ser la relación entre representantes y representados, se han ido logrando avanzar en los principios de Parlamento Abierto. Hay poco a poco un poco más de información, apertura, rendición de cuentas, y se entiende que la participación de la sociedad civil es fundamental para ir mejorando esta relación, pero sobre todo porque incluir otras miradas y otros enfoques, es decir, la inteligencia colectiva instalada en distintos sectores de la población, puede aterrizar en mejores leyes, en mejores procesos de designación, en aprobar presupuesto a temas socialmente relevantes. ¿Pero crees que hay una diferencia entre el discurso Parlamento Abierto y las acciones concretas de Parlamento Abierto en los congresos y en las instituciones legislativas? Sí, creo que en México podemos contar algunos casos o algunas prácticas de Parlamento Abierto que son interesantes y que muestran que es posible. Se han dado, por ejemplo, procesos de designación en donde los legisladores, digamos, incluyen la participación de la sociedad civil, pero además se hace una revisión de las personas que quieren ocupar un cargo público en función de criterios establecidos previamente y lo hacen de cara a la ciudadanía. Esto como resultado da procesos que le generan legitimidad y confianza a las instituciones y a la persona que llega. ¿Qué tendríamos que hacer en ese sentido justo para poder institucionalizar el Parlamento Abierto y que no sea un tema de caso por caso o anecdótico? Yo creo que lo que hemos hecho, digamos, en estos años, tal vez en la última década con más fuerza, es sensibilizar acerca de su importancia y a qué nos referimos con Parlamento Abierto, primero. Y yo creo que ahí vamos poco a poco avanzando en ese sentido, pero sí tendríamos que revisar, digamos, las reglas y los marcos normativos que le dan vida y juego al trabajo en el legislativo, para que de entrada ya hayan establecido o tengan, digamos, dentro de esos marcos mecanismos de co-creación y de participación ciudadana con reglas, tiempos y procesos claros, por una parte, en los distintos ejes o funciones del poder legislativo, y por otra parte también aprovechar el potencial que tienen las tecnologías de la información, que permite acercar mucho la brecha entre la ciudadanía y los legisladores, y que creo que no las hemos explotado suficientemente bien. Eso nos ayuda a acercarnos y hacer que las distancias sean mucho más cortas y mucho más chicas. Los cambios que tanto anhelamos y el país que queremos ver definitivamente no se van a lograr solos y no van a venir, digamos, de a lo mejor la clase política que está metida en sus propias dinámicas, en sus propias prácticas, tiene que venir de la sociedad civil. Y los jóvenes, puede sonar trillado, pero en realidad lo creo, son quienes tienen mayores posibilidades porque tienen energía, tienen ánimo, saben usar las tecnologías de la información. Entonces lo que les diría es que por lo menos lo prueben, que se den la oportunidad de probarlo y de sentir lo que significa tener una participación activa en la vida pública y sentirse parte de un proceso de transformación que nos corresponde a todos y a todas. Buenísimo. Muchísimas gracias. A ti, Mel. Aunque ahora estamos pasando por momentos complicados, día con día convivimos con hechos como la corrupción, violencia, tortura, personas desaparecidas y violaciones a nuestros derechos. Todo esto nos genera dolor y desesperanza.
Sin embargo, sé que somos muchas las personas que sabemos que estas ciudades nos pertenecen, que el país es de todas y todos. Estoy convencida de que en México podemos convivir armónicamente, los que vienen de fuera, los que se van, las y los que nos quedamos, las organizaciones de sociedad civil, legisladores y legisladoras, activistas, cyberactivistas, panaderas, patinetos, doctoras, maestros, alumnas, ciclistas, niñas, niños, jóvenes, adultos y el largo etcétera que hace de México un país incluyente. Hemos demostrado como sociedad que sí se puede, que si nos juntamos, levantamos los escombros y planeamos la reconstrucción. A lo largo de esta serie hemos querido compartir contigo que tú, como los que lo intentaron, también puedes. La clase política de nuestro país debe transformarse y nosotros no podemos esperar a que ellos nos llamen. Vayamos pues a tocar sus puertas, vayamos a pedir que nos hablen directo, que expliquen sus acciones y rindan cuentas. Vayamos pues a exigir nuestro lugar en la mesa, porque nos lo merecemos, porque también sabemos y tenemos buenas ideas para llevar al país a buen puerto, porque esta tarea es de todas y todos, porque el Parlamento Abierto es de todas y todos.